Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Asociación Leonesa de Altas Capacidades y decir que para mí es todo un placer estar hoy acompañándoos aquí en León y sobre todo dado el día tan espectacular que hacen. Para comenzar, os quiero que centréis la atención en una de las palabras que forman el título de la ponencia que os vengo hoy a presentar, que sería la palabra multidisciplinar. Y para ello, para romper un poco el hielo, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál consideráis que es el movimiento artístico que mejor podemos decir que es un movimiento multidisciplinar? Es decir, que sería el claro ejemplo de que es un arte que crea desde una perspectiva múltiple. Venga, un atrevido. O atrevida. Movimiento artístico. La ópera. Pintura. Vamos a ir acercándonos. Dentro de la pintura. Collage. Surrealismo, o abstracto, Kandinsky. Bueno, os voy a dar una pista entonces. Es un movimiento artístico en el que no hay planos. Es decir, no es en 3D, no es en 4D, hay un único plano. El cubismo. Muy bien. Perfecto. Bien. Nosotros nos identificamos mucho con el cubismo porque, como he dicho, es el único movimiento que consideramos que efectivamente es multidisciplinar. ¿De acuerdo? Crea en base a una perspectiva múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Que igual que hacemos nosotros, deja a un lado la apariencia de las cosas, en este caso dejamos a un lado los estereotipos, los prejuicios, todo aquello negativo que hay alrededor de las altas capacidades en un primer vistazo, ¿de acuerdo? Y nos detenemos en lo que conocemos de ellas, en lo que sabemos sobre ellas. Esa es la base de la filosofía de trabajo en nuestra unidad de atención educativa en altas capacidades. Como dijo Pablo, y cuando digo Pablo no me refiero al secretario de la Asociación Leonesa de Altas Capacidades, sino a Pablo Picasso, ¿de acuerdo? No se puede hacer nada en soledad. Por eso en nuestro equipo hay desde matemáticos, biólogos, licenciados en Bellas Artes, psicólogos, pedagogos, artistas, porque es efectivamente esa unión colaborativa de diferentes profesionales la que hace que ejerzamos un trabajo multidisciplinar. No se trata de converger, se trata de todo lo contrario, igual que le pasa a los niños y niñas de altas capacidades, como explicó el anterior ponente, porque ellos tienen un pensamiento divergente. Entonces nosotros también con nuestro trabajo lo que queremos hacer es justamente diverger y no converger. Por eso intentamos cada uno desde nuestro ámbito aportar lo suficiente y lo necesario para que sea un abordaje multidisciplinar. Estos serían los tres pilares fundamentales de trabajo en nuestra unidad. Si estuviera aquí la directora de la unidad, Carmen María Pomartojo, os diría que el número mágico en psicología, cuando hablamos de altas capacidades, no es el 7, como suele ocurrir en muchos ámbitos de la psicología, sino que en el caso de altas capacidades, ese número mágico es el 3. Como dijo el anterior ponente, 3 son los anillos de Renzulli, que ya os explicó él, me adelantó el trabajo. 3 también son los vértices del triángulo de Monks, cuando se refiere a que ese niño de altas capacidades se desarrolla en un contexto donde pesa la familia, donde pesa la escuela y donde también pesa la sociedad. Por lo tanto, 3 son los pilares fundamentales también en que apoyamos nuestro trabajo. En primer lugar, identificamos. Es el punto de partida. Pero una vez que identificamos, no nos quedamos ahí, sino que profundizamos. Conocemos la realidad de las altas capacidades. Y por último, una vez que tenemos este conocimiento, es el momento de actuar. Más desglosadamente, en primer lugar, detectamos, valoramos. Aquí al anterior ponente también me ahorró mucho trabajo. Nos detenemos no solo en el perfil cognitivo, como ya dijo él, sino también en el perfil emocional y en el perfil de personalidad. Porque son estos perfiles los que luego condicionan el perfil académico, el perfil motivacional y el perfil comportamental. Con lo cual, tener una visión solo del perfil cognitivo
sería muy escaso, evidentemente, y no nos hablaría de la realidad de ese niño o de esa niña con altas capacidades. Con lo cual, desde la unidad tenemos un servicio de detención y de valoración de altas capacidades. Pero no nos quedamos ahí, sino que también investigamos y formamos a futuros profesionales que el día de mañana atenderán a vuestros hijos o serán profesores de los niños y niñas con altas capacidades. Y además, dentro del marco de atención e intervención, diseñamos programas de intervención extracurricular, que es justamente por donde voy a empezar. En primer lugar, os quiero hablar del programa de enriquecimiento extracurricular ASAC Galicia, que se desarrolla con un convenio oficial desde el año 2009, pero lleva ya 20 años trabajando. Esta asociación, cuando nació, eran apenas 12 familias. Estamos hablando de hace 20 años, del año 1995. Hoy en día, la asociación tiene más de 270 familias y al programa extracurricular que hacemos los sábados en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Ciencias de la Información, gracias a este convenio que tenemos con la universidad, porque se comparten no solo espacios, sino personal y material también, obviamente, tenemos 333 usuarios en estos momentos, con edades comprendidas entre los 3 años y los 20 años de edad, repartidos en lo que nosotros denominamos niveles. Tenemos un primer nivel con 4 grupos de niños con edades comprendidas entre los 3, 4 y los 7, 8 años de edad, que haría alusión al que comentó el plan anterior como precocidad intelectual en su primera fase, en su primera etapa, cuando ya empieza a ver esos indicios, pero obviamente es aún muy temprano para confirmar un diagnóstico. Después tendríamos el nivel 2, que es el nivel en el que tenemos más usuarios y que en total tiene 17 grupos, con niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 años y los 12 años de edad. Y por último, en el nivel 3, tenemos 5 grupos con niños de ESO y de bachillerato que trabajan en un proyecto multidisciplinar sobre medios de comunicación que fusiona debate, radio, prensa, televisión, fotografía y dibujo. Estos usuarios acceden a un programa donde se mezclan talleres de ámbito científico-técnico, de ámbito socioemocional, desde una perspectiva eminentemente creativa y lúdica, porque ocurre en fin de semana. Entonces, se trata de que los grupos roten por estos talleres para que, al rotar por diferentes talleres a lo largo de los cursos, descubran en qué facetas pueden ellos destacar o en qué ámbitos pueden ellos encontrar la manera de canalizar su potencial. Realmente esa es la virtud de este modelo de funcionamiento, que realmente puedan profundizar en áreas que a priori unas les gustan, que a priori otras no les suponen una apetencia, no les gustan, para que así puedan conocerse mejor a sí mismos y sobre todo canalizar y desarrollar su potencial de una forma integral y plena. Las 3 grandes ventajas de este programa de enriquecimiento serían las que figuran aquí. En primer lugar, la red que se crea entre las familias, ¿de acuerdo? Acuden al programa familias de todos los puntos geográficos posibles de la comunidad autónoma gallega. Incluso tuvimos una familia de León durante 4 cursos y algunas familias de Portugal. Estas familias encuentran a otras familias con las que muchas veces no comparten apenas nada, no comparten el estatus socioeconómico ni el estatus sociocultural, pero sí que comparten que tienen hijos e hijas de altas capacidades. Y entre ellos se apoyan, porque han pasado por experiencias muy similares y porque sus preocupaciones son también muy similares. Después tenemos también un servicio de escuela de familias una vez al mes, en el que un profesional especializado va abordando diversos temas educativos para dar pistas y orientaciones a las familias del programa. Y por último, el equipo de psicólogos, donde hay psicólogos clínicos, psicólogos educativos,
psicólogos escolares, aborda el asesoramiento individualizado de las familias que acuden al programa. Otro de los proyectos que tenemos de corte extracurricular es el proyecto CUBO, que las siglas significan Queremos Vivir Oportunidades, que es básicamente lo que quieren estos niños, tener un contexto en el que poder experimentar y en el que poder aprender. Este proyecto surge a raíz de la petición de colaboración por parte del Ayuntamiento de La Coruña. Ellos tenían un programa de atención ya para niños y niñas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y nos comentan que quieren introducir también el tema de las altas capacidades y abordarlo. Entonces, se crea el proyecto CUBO, basado en un cubo. Seguimos con el tema del cubismo, en el que tenemos 6 caras, que serían ciencia, arte, literatura, interpretación, arquitectura y música. Entonces, este proyecto es más joven que el anterior, lleva 3 años funcionando, con un único grupo en el que hay 40 niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años de edad. En el primer año, los niños y niñas realizaron, de principio a fin, un cortometraje que podéis encontrar fácilmente en la red, que se llama Metamorfosis 5, que trataba sobre el tema del bullying. En el segundo curso, lo que hicieron fue una versión musicalizada de la obra de Romeo y Julieta. Y este año están creando un museo para participar en un certamen a nivel nacional. Con lo cual, en este curso, sobre todo trabajan ciencia, arte y tecnología. Desde el marco de la atención y la intervención, posibilitamos la formación. Como dijo Albert Einstein, nosotros no enseñamos a nuestros alumnos, sino lo que hacemos es proporcionarles el contexto para que aprendan. Por eso, los 2 proyectos extracurriculares que hacemos desde nuestra unidad nos posibilitan formar a psicólogos, a licenciados en matemáticas, en biología, en químicas, en físicas que quieren dedicarse a la docencia y a alumnos de magisterio infantil y alumnos de magisterio de primaria. Con lo cual, les damos el contexto para que observen de primera mano a estos niños y a estas niñas con altas capacidades, conozcan nuestra metodología de trabajo y luego la puedan extrapolar a su día a día en el aula cuando les llegue el momento de ejercer. Por esto, los pilares no son independientes, sino que se interrelacionan entre ellos. La atención y la intervención también nos lleva a la investigación. Como dijo Pablo Picasso, la inspiración existe, pero es mejor que me coja trabajando. Pues esto es lo que nos sucede a nosotros cuando atendemos e intervenimos en altas capacidades. Nos supone una fuente de inspiración a la hora de investigar. El trabajar dentro de la universidad nos obliga también a realizar contribuciones, aportaciones a la comunidad científica, pero también nos vemos obligados a que las contribuciones traspasen y lleguen a la sociedad y lleguen a las familias también. Es decir, no solo se queden dentro del ámbito más científico y del ámbito universitario. Por eso, desde los programas, somos capaces también de investigar y de hacer aportaciones en diversos puntos a lo largo del tiempo, en torno a más de 80 aportaciones en los últimos 5 años. Entonces, podemos investigar de una forma rigurosa y científica para que así nuestras aportaciones tengan un valor. Eso también nos lo posibilita el estar en el marco universitario y tener detrás la estructura de la universidad. La detención y la valoración, la primera parte de la que hablábamos, el primer pilar que comentábamos, nos lleva también a la formación. Detectamos en torno a unos 200-250 niños al año en nuestro servicio de diagnóstico y valoración. Pero el objetivo no solo es detectarlos, sino que después esos niños reciban una atención adecuada. Con lo cual, una vez que los hemos detectado,
que hemos definido esos rasgos, que hemos elaborado ese perfil, no solo cognitivo, sino también emocional, sino también personal, nos llaman de muchos centros interesados sobre cuál es el siguiente paso, sobre qué hacer. Para ello nos desplazamos a los centros y damos charlas a los centros y también en los grupos de trabajo. Y nuestro último proyecto, digo último porque es el más reciente, empezó el curso anterior con un proyecto de formación bajo el auspicio de la Fundación Barrier. En este proyecto se dio formación a 60 profesores, tanto de centros concertados como de centros públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Vinieron expertos de talla mundial como Renzulli, Sally Reis, Tina Bliss, Carla Brigandi, Nicole, y nos aportaron los modelos con los que se trabaja en América dentro del contexto educativo. Pero, como dijo también un pintor cubista, en este caso George Braque, cuando se quiere crear no se puede imitar. Entonces fuimos más lejos, cogimos aquellos aspectos que nos interesaban de ese modelo y los extrapolamos a la realidad educativa gallega, para que esos modelos pudiesen funcionar en nuestro contexto educativo. Y fue como surgió este proyecto, el proyecto Talento 3.0, del que también será fácil encontrar información en la red. Este proyecto sigue funcionando este curso y iniciará la primera fase el mes que viene. Y también, otra vez más, cuando estamos detectando y cuando estamos valorando, a raíz de conocer a tantos y tantos niños con altas capacidades, nos volvemos a inspirar. Y otra vez Pablo, evidentemente, nos dice que estamos trabajando, pero tenemos oportunidad de seguir investigando. Entonces, en los últimos tiempos, sobre todo, vemos que cada vez son más las familias que acuden a nosotros con niños más pequeños. Entonces, también investigamos sobre eso. Y somos conscientes de que hace falta explicitar cuáles son esos indicios que deben de poner en alerta a las familias con niños pequeños para saber si pueden tener en casa a un niño con precocidad intelectual. También es cierto que al detectar y valorar a muchos niños con altas capacidades, vemos que hay incluso como un componente genético. No se sabe muy bien qué parte de genética, qué parte de ambiente, pero muchas veces acuden a nosotros familias con 2, 3, 4 niños. En ocasiones acuden solo incluso por uno, pero luego, durante el proceso de valoración, se dan cuenta de que el otro hijo o la otra hija también puede compartir algunas características. ¿Qué pasa? Que como cada niño es distinto, a lo mejor uno lo expresa, el otro lo oculta, uno lo embellece, el otro lo enmascara, lo emborona. Y también es cierto que su perfil emocional y su perfil de personalidad hace a veces que se detecte con mayor facilidad o no el perfil cognitivo. Con lo cual, también es una de las líneas de investigación que tenemos abiertas en este momento, el ver la diferencia de perfiles que hay entre hermanos con alta capacidad. Y la línea fundamental de investigación que tenemos abierta en estos momentos iría muy en consonancia con lo que explicó también el anterior ponente, que es que se puede llegar al mismo número de CI por muchos caminos diferentes desde un punto de vista cognitivo. Por eso es muy importante no centrar la atención en el número. El número, al fin y al cabo, solo nos da el pasaporte para estar dentro de una población con necesidades específicas de apoyo educativo. Pero no nos explica nada de ese niño con altas capacidades. No nos cuenta nada de él. No nos da ninguna pista para trabajar con él. Simplemente es un número. Con lo cual, insistimos mucho en que se puede llegar a ese número con diferentes perfiles intelectuales. Yo podría tener ahora mismo, aquí delante, tantas personas, tantos niños como personas ahí en el auditorio, con el mismo CI. Y sin embargo, que unos tuvieran unos puntos fuertes en unos ámbitos y otros tuvieran otros puntos débiles en otros ámbitos o en los mismos ámbitos incluso. Algunos con un perfil más homogéneo, más en la línea de la sobredotación, de la superdotación, y otros con un perfil intelectual obviamente más especializado, tal y como comentaba el anterior ponente, en relación a un talento. Entonces, por eso no debemos de
focalizarnos en el CI y lo que buscamos es darle peso a los perfiles. ¿De acuerdo? A esa diversidad que hay de perfiles intelectuales, sobre todo cuando entran en interacción con el perfil emocional y con el perfil de personalidad. Porque esa perspectiva integral a la hora de observar, a la hora de evaluar, a la hora de atender a los niños con altas capacidades, es la que nos pondrá en rumbo hacia el trabajo con el perfil académico, con el perfil comportamental y con el perfil motivacional. Este es un poco el trabajo que desarrollamos en la unidad de atención educativa en altas capacidades. Mucho de lo que iba a decir ya lo adelantaron, por eso no me voy a extender tampoco mucho más. Entonces, quiero, sobre todo, que en el turno de preguntas y de respuestas lo hablemos. Ya está.